La cirugía metabólica es una herramienta que permite la resolución de la diabetes tipo 2 en muchos pacientes. Esto ha cambiado el paradigma en el tratamiento de esta enfermedad. Hasta aquí, siempre que hablamos de diabetes, estamos hablando de tratar de paliar o intentar retrasar las complicaciones que esta enfermedad producía, intentando hacer lograr una mejoría en el control metabólico de la enfermedad. En este sentido, la cirugía metabólica ha cambiado un paradigma. Lo que se intenta es la resolución o la remisión completa de la enfermedad, o por lo menos la mejoría importante. Esto, en términos muy concretos, significa que el paciente que es diabético tipo 2, no todos ellos, una porción importante de ellos, una cantidad importante de pacientes, logran dejar la medicación, logran un control metabólico adecuado, es decir, valores de glucemia normales, sin ningún tipo de medicación, pero además, mucho más importante, se detienen por completo los efectos colaterales que la enfermedad produce. Esto, como digo, este tipo de cirugía está indicada, como digo, para no todos los pacientes diabéticos tipo 2. Aquí vale una aclaración. Cuando uno habla de diabetes, el paciente interpreta o clasifica la diabetes como aquel paciente que usa insulina y el que no usa insulina. Y esto en realidad no es así. En realidad hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. El 98% de los pacientes diabéticos son pacientes diabéticos tipo 2 que pueden o no pueden usar insulina. Es decir, no necesariamente usa insulina aquel paciente que es diabético tipo 1. Hay muchos pacientes diabéticos tipo 2 que usan insulina. ¿Qué es lo que permite la cirugía en un número importante de pacientes? En concreto, permite que el paciente deje de usar insulina, o que deje de usar medicación, o que cambie la insulina por medicación tipo oral, con glucemias absolutamente normales, con niveles de glucemia absolutamente normales, y sin la necesidad del control de la glucemia periódico, casi diario, que hacen muchos pacientes para controlar si la glucemia está normal o patológica. La cirugía metabólica nace de la cirugía bariátrica. Nosotros tenemos mucha experiencia, digo nosotros los cirujanos bariátricos, con pacientes diabéticos obesos que se han operado. Desde hace muchos años sabíamos que el paciente que era obeso y que era diabético resolvía la diabetes después de la cirugía, y siempre habíamos pensado que la resolución dependía de la pérdida de peso, es decir, que el paciente resolvía o mejoraba la diabetes porque bajaba de peso. Es indudable, no hay ningún lugar a dudas con esto. La pérdida de peso tiene sobre la diabetes un efecto que es enormemente beneficioso, realmente cambia el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, hoy sabemos que la cirugía bariátrica, hoy cirugía metabólica, especialmente entre todas las técnicas quirúrgicas, el bypass gástrico, este es un efecto que tiene especialmente el bypass gástrico, produce cambios hormonales importantes en los pacientes diabéticos, que hacen que la diabetes se mejore o se resuelva independientemente de la pérdida de peso. Es decir, hay un efecto independiente, que es el que nosotros llamamos efecto hormonal, que hace que el paciente que es diabético y obeso resuelva su enfermedad, no porque haya bajado de peso únicamente, sino fundamentalmente por estos cambios hormonales que la cirugía produce. Y esto que ocurre en los pacientes obesos también ocurre en pacientes no tan obesos, o en algunos casos ni siquiera obesos, donde la cirugía tiene un rol importante. ¿Por qué? Porque aún en aquellos pacientes donde perder peso no cambiaría mucho la enfermedad, porque en realidad no son muy obesos o no son tan obesos, aún estos pacientes tienen un beneficio muy importante porque resuelven la diabetes. ¿Por qué? Porque estos cambios hormonales también se producen en ellos. Como decimos al comienzo, este es un cambio de paradigma importantísimo, trascendental, de enorme, pero de enorme dimensión en el tratamiento de una enfermedad grave, refractaria, pero además de pésimo pronóstico como es la diabetes. Desde hace muchos años conocíamos que el paciente que era obeso y que era diabético resolvía la diabetes con la cirugía. Desde hace muchos años, desde el año 2001, 2002 y 2003, cuando yo todavía estaba en Estados Unidos en la Cleveland Clinic, allí ya empezamos a ver que la cirugía producía cambios hormonales importantes en los pacientes, y empezamos el estudio de estos cambios hormonales. Empezamos a investigar algunas hormonas, las incretinas, el GLP-1, la grelina,
Y a partir de allí fueron muchos los estudios que no solo nosotros como grupo, sino muchos otros grupos en el mundo fueron haciendo en cuanto a la resolución de la diabetes con cirugía, especialmente relacionada con estos cambios hormonales. Sin embargo, yo no tengo dudas, hay un antes y un después en la posibilidad de poder indicar la cirugía a los pacientes diabéticos no tan obesos, que es hace un año y medio, cuando la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, la SACO, la SAN, la Sociedad Argentina de Nutrición, y la SAD, la Sociedad Argentina de Diabetes, hicimos el primer consenso argentino para el tratamiento quirúrgico de la diabetes tipo 2. Concretamente, no solo los cirujanos, que esto lo conocemos de muchos años porque teníamos mucha experiencia con pacientes diabéticos con tratamiento quirúrgico, no solo los cirujanos entonces, sino los médicos nutricionistas y fundamentalmente los diabetólogos, consensuamos, como el nombre lo dice, la indicación de la cirugía en pacientes diabéticos y no tan obesos. Y así han surgido una serie de recomendaciones a la hora de indicar la cirugía metabólica, la cirugía para los pacientes diabéticos, donde está perfectamente precisado cuáles son los pacientes que deben y no deben operarse y en qué condiciones deben hacerlos. Esto creo que es un aporte importantísimo para el tratamiento del paciente diabético, porque al paciente le da mucha seguridad en cuanto a que la cirugía ha sido correctamente indicada en el momento adecuado y en las mejores condiciones posibles. Esto no solo asegura mejores resultados en cuanto a la resolución de la enfermedad, sino fundamentalmente, y creo que esto es muy importante, asegura al paciente que no va a correr complicaciones inadecuadamente por haber sido mal indicada la cirugía. En esto hay que ser muy claro, la cirugía resuelve la diabetes en muchos casos, la mejora en el 100% de los pacientes, pero por supuesto es una cirugía y tiene riesgos. Entonces, nosotros, la comunidad médica, tenemos la obligación de no solo ofrecerle al paciente un tratamiento que es muy eficaz en una enorme mayoría de pacientes, sino además darle las mayores seguridades posibles.